Comenzamos el referente 8. Para mí personalmente es un referente que tengo muchas ganas de hacerlo, todos tengo ganas de hacerlo, pero este en particular, hacerlo con Daniel, es una persona que prácticamente no conocía, sino que la conocía a partir de la letra, de los escritos que me cruzaba por ahí. Entonces, para mí creo que es por lo incipiente, por cómo siento que va avanzando dentro del acompañamiento terapéutico, me parece que está bueno escucharlo y saber de qué está hablando. Como siempre empezamos, me gusta hacer una diferencia de lo que es referentes, o qué entendemos por referentes, o por qué es el nombre de este lugar, referentes, que es encontrar a personas que cada vez están teniendo avances en el acompañamiento terapéutico y están de alguna manera interpelando, hablando de cosas distintas, ¿no? Para que entre todos lo podamos conocer, charlemos, nos podamos comunicar, y un poco viene de esto. La gente que ha visto las publicaciones ya más o menos sabe quién es Daniel Fernández, así que no voy a ahondar mucho. Sí, te quiero dar la bienvenida acá y que te hayas copado y te hayas enganchado a esto. Realmente, de verdad, es importante porque forma parte un poco de ir hacia la profesionalización, quizás, y hacia la unión de todos los AT. Y el tema de hoy, el que un poco habíamos propuesto, o más que nada lo propusiste vos, que sale de una charla informal, que son las dimensiones de acción de acompañamiento terapéutico. Y no quise preguntar más nada porque dije, no, más vale que lo diga para todo el mundo y listo. Y empezamos a charlarlo. Entonces, en principio, me gustaría preguntarte por qué le llamás dimensiones del acompañamiento terapéutico, dimensiones de acción. Bueno, buenas tardes, noches casi a todos. Tardes, noches. Gracias primero por la invitación. A mí particularmente me cuesta un poco el tema de la exposición, ¿viste? Por eso prefiero las letras, ¿viste? Te da como Sí. un changüí ahí, ¿viste? Me siento mucho más cómodo, pero sí reconozco que me gusta mucho el ida y vuelta. En el ida y vuelta como que no se cierran ideas, sino que se abren ideas nuevas, ¿viste? Entonces yo pongo mucho valor en eso y bueno, con vos hemos tenido alguno que otro muy esporádicos, pero siempre con buen tino y lo importante de que cada charla siempre quede alguna pregunta dando vuelta, ¿no? Como para invitar a la reflexión, a replantearse cosas. Desde que me recibí vengo haciendo eso. Sí. Yo soy un AT de curso, siempre trato de reafirmar esa cuestión de que soy un AT de curso, no como para que se considere que vengo desde atrás o vengo corriendo, ¿no? Desde atrás con el tema del pensamiento y replantearnos, ¿no? Lo que es el ser acompañante, sino para invitar a aquellos AT de cursos también para que piensen que tienen una posibilidad concreta, si se piensan como ATs, de poder desarrollar algo desde la mismidad, ¿no? Desde lo propio. Entonces, Mm. obviamente que después inicié la tecnicatura, ¿no? Como una idea de poder profundizar conocimientos o encontrarme con cosas diferentes. No Mm. es que sea mejor o peor la tecnicatura, porque obviamente en esta actitud crítica que tenemos que tener, no solo con nosotros mismos, sino con las prácticas en salud mental, en derechos humanos, siempre la crítica y siempre el replanteamiento es provechoso y nos hace crecer y nos hace mejorar todo lo que es la acción terapéutica. A mí me gusta mucho Totalmente. hablar de acción en lugar de intervención. Son Mira, cuestiones que por ahí parecen mínimas, pero creo que la acción marca una diferencia, porque el acompañante, me habías preguntado por las dimensiones y por ahí me fui medio sí, sí, por no la importamos tangente. porque aparte después la gente que está mirando también se copa y empieza a preguntar y no sabemos para dónde vamos a ir. Tiramos el título, de ahí arrancamos y no sabemos. Tal Así cual. que, escucho. Bueno, en términos de intervención, me parece que por ahí no es que esté mal la terminología, pero viene de otra lógica. Viene de la lógica de pensar una construcción y en base a esa construcción hacer algo
para que eso cambie de alguna manera, ¿no? Sí. Pero la acción lo que hace, la acción participante lo que hace, es invitar al otro a que participe. O por Ajá, lo sí, menos sí, sí. cuando hablamos de acción terapéutica, acción en lo cotidiano, nosotros no vamos y hacemos. Lo que hacemos Mm, es invitar al otro a que haga con nosotros, ¿no es cierto? tal Nosotros cual. como participantes de lo que el otro hace. Esto Entonces de ahí empoderar al otro, me decís, esto, por ejemplo, de que el otro también decida lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Con su es que cotidianidad. básicamente la propuesta del acompañamiento es esa. O sea, que el otro tenga voz, voz y voto, ¿no? Pero que el Claro, otro tenga voz, no que nosotros seamos la voz. Ahí también hay otro aspecto por ahí finito, no ser la voz de nuestro acompañado, sino en todo caso ser el eco de esa voz que está demandando o que está exigiendo algo diferente, ¿no es cierto? sí, 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 Entonces, sí. ahí son cosas por ahí muy finitas que tienen que ver con cómo nosotros hablamos y como sabemos, las palabras generan realidades. Lo que Entonces, pasa que también, no sé cómo lo ves vos, pero dar la voz, me agarro de esto que vos decías, de ser la voz. El ser la voz del otro, ¿no? También es un poco sostener la cronicidad en el otro, ¿no? Porque al no darle la voz propia, no cambia nunca. Es como un lugar exactamente. cómodo, ¿no? Parecería, ¿no? Puede que no sea cómodo, pero es el lugar que tiene, el lugar de ser Claro. hablado por otros, ¿no? La lógica siempre es fulano tiene determinada condición, patología o circunstancia y nosotros hablamos en función de lo que creemos, ¿no? Sin que exista Claro, la pregunta primaria que es, che, ¿qué te pasa? ¿No? claro. Como para Tan, arrancar. tan simple como eso. ¿Qué te Tan pasa? simple como ¿Mm? eso. A veces, o muchas veces pasa, que a nosotros se nos critica por ahí que no tenemos un fundamento teórico duro, ¿no? Que nos diga qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Y para mí hay algo importante que tiene que ver con, aparte de que necesitamos igual un fundamento teórico, me parece que hay algo que no tiene que renunciar el AT, que es el tema de la intuición. ¿Viste? Hay algo que se reniega mucho por eso, como diciendo, no, los AT no pueden, ante una eventualidad, improvisar. ¿Por Mm. qué no? O sea, si mi improvisación está atravesada por la teoría, ¿por qué no podría Sí, sí, sí. improvisar? ¿Por qué no Aparte, podría usar el... inevitablemente improvisás. Desde el momento que vos le das la voz al otro para que el otro decida, ahí empezás a improvisar porque ya no depende de vos, sino depende del otro, ¿o no? Claro, y se genera la horizontalidad. O sea, tenemos que salir de la verticalidad e ir hacia la horizontalidad que está proponiendo la ley de salud mental. Si hablamos pura y exclusivamente de el AT trabajando en salud mental, que también Mm, podemos trabajar en otras áreas tranquilamente. O sea, totalmente. no quiero ser por ahí demasiado pragmático, pero me parece que en todas las áreas o en todos los ministerios del Estado podría haber tranquilamente un AT. No sé si en economía, pero Claro. por ahí no nos va muy bien, pero tranquilamente podríamos estar en el Ministerio de Desarrollo, de Género, no sé, qué sé yo, se me ocurren miles. De acuerdo al enfoque, Justicia, quizás, ¿no? Porque ¿cómo? si vos tenés un enfoque quizás más social del acompañamiento terapéutico, ¿por qué no poder incluirte en desarrollo social, por ejemplo? Si tu Exactamente. enfoque es una mirada más grupal, quizás, o no. Entonces, es verdad eso, puede estar en todo. Y en economía también. Han habido tantos en economía Nos que vendría por bien ahí. meter ahí Mira, una patita. acá la veo a Irma. Te agarra Irma, en 2 días te solucionó, te hizo 3 planes económicos, 5 planes de vivienda y te solucionó las cosas. Como es de Irma de Olvídate. rápida, así. Sí, sí, sí. Este, Bueno, vos dijiste el acompañamiento desde lo social. mm, Siempre es social el acompañamiento. sí, totalmente. Ahí, ahí es donde aparece una de las dimensiones que planteo, que son tres. Dimensión relacional, dimensión material y dimensión subjetiva. Subjetiva. El acompañante en situación de acompañamiento ingresa necesariamente en la dimensión relacional. O sea, nuestro primer aproximamiento siempre es desde lo relacional. No solo con el sujeto acompañado, sino con su medio. O sea, siempre hay una integralidad
en el caso o en el tema que nos convoca. Me parece fundamental que tengamos eso, una visión de conjunto. La persona o el sujeto persona que nosotros acompañamos, porque también me gusta hablar en esos términos, siempre Sí, sí, sí. se plantea la cuestión de si es acompañado, si es paciente, si es sujeto, o Sí, sea, sujeto en términos de psicoanálisis, ¿no? sí, 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 Bueno, sí, sí. por ahí me gusta plantearlo en términos de sujeto-persona porque si bien el discurso psicoanalítico es una parte del acompañamiento, no es la totalidad. No es la Totalmente. totalidad. Sí, 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 sí. Y no tiene por qué ser la totalidad, ¿no? Porque si no seríamos un apéndice de y Perdón, seguiríamos porque la... está, este es el gato AT, este es un gato famoso, que siempre le gusta improvisar porque tiene hambre de fama, tiene, y entonces, perdón, perdón, perdón. No, está bien. Bueno, entonces, nosotros empezamos ahí, en la dimensión relacional. Eh, Todo parte desde eso. Imagínate que, por más que yo caprichosamente haga como una división entre las dimensiones, nadie puede decir que en la dimensión subjetiva no se juega algo de lo material o algo de lo subjetivo. O sea, Mm, es una integralidad, siempre tenemos que partir de la visión de conjunto. Es caprichoso hacer esa división, pero funciona por ahí como para entender que hay ciertas particularidades y que hay ciertas demandas que pesan un poquito más que otras, ¿no? totalmente, Porque sí, en sí, sí. realidad ni somos héroes, ni somos salvadores, ni mucho menos. Lo que tratamos de hacer es que una persona pasa de un estado sufriente a uno, en todo caso, menos sufriente, Menos ¿no? sufriente, claro. En cambio, si Controlable, sufriente controlado, por lo menos, claro, una cosa así. bueno, y no es que sea un consuelo de tontos, pero la realidad es que, o sea, si a mí me dan a elegir entre sufrir y sufrir menos, bueno, dale, vení, sufrimos menos, Sufrir un ¿viste? poquito menos, que sea, claro, sí, Claro, sí, sí. bancame en esa y está todo bien. Pero bueno, la dimensión material por ahí se refiere al acceso a la cultura, el acceso a la vivienda, que por ahí, no sé, el acceso al trabajo, a la educación, ¿no? Son cosas que a todos los actores sociales nos edifica como seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, Totalmente. por ahí a mí me gusta hablar del acompañamiento como un acto político, ¿no? Un acto con el que nosotros intentamos que la persona acompañada acceda al derecho, ¿no? Sí, vos sabés que en esto me hacías acordar yo soy muy, muy fanático, digamos mi autor fetiche, digamos, Alfred Adler, que por ahí muchos no lo han escuchado. Alfred Adler fue un discípulo de Freud que después se abrió solo, pero más allá de eso, él decía que el ser humano básicamente tiene tres problemas, que es la identidad, las relaciones y el trabajo. Y en el trabajo ponía esto material que vos decís, ¿no? Y me hacías acordar, ¿de qué se ocupa? ¿Qué va a hacer el tipo? ¿No? Me hiciste Sí. acordar de eso y digo, mirá qué loco cómo vos llegás a ese lugar desde el acompañamiento terapéutico, ¿no? Perdón, Bueno, ahí te corté y justo no, venías hablando de las pero está bueno dimensiones. Mm. porque muchas cuestiones o muchas raíces de sufrimiento tienen que ver con la cuestión de qué es lo que soy. O sea, que son casi preguntas, bueno, básicamente son preguntas filosóficas, ¿no? Sí, Entonces, necesariamente también ahí es como que tenemos que tener por ahí en la formación, ¿no? Algo en relación a la filosofía, no en la búsqueda de respuestas, sino como para invitarnos a practicar esto de hacernos las preguntas sencillas que tienen que ver uy, se cayó ahí, que tienen que ver eh, con hacer participar al otro, ¿no? Que el otro nos totalmente. diga, que el otro nos dé las herramientas, porque también una de las cosas que se nos planteaba en el curso de AT hace ya un par de años Sí, sí, era sí. el AT como aquel que tiene las herramientas para brindarle al otro. Eh, y me parece que ahí también hay una cuestión de pensar a la T como interventor. Me parece que Claro. las herramientas en realidad se generan en el encuentro con el otro.
Totalmente, totalmente. Sí, 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 coincido, porque yo hablo, creo que por ahí vas a estar bastante coincidir. Yo creo que la T trabaja siempre desde el no saber, desde la incertidumbre, y justamente eso es lo que voy a decir. Las herramientas aparecen después de la observación, de la escucha, ¿no? ¿Qué es lo que te dice, por qué camino te dice que tenés que ir, ¿no? El acompañado que en definitiva es dueño de su vida. Él, más que él, no sabe nadie qué hacer con su vida, ¿no? Que esté un poco desorientado, que esté un poco, son dos pesos aparte, ¿no? Pero es verdad, esto coincido, en esa obsesión de decir, bueno, a veces viste que se ven en las redes sociales, ¿y qué? Estoy trabajando con tal persona, ¿qué puedo hacer? Y si no sabes vos que estás trabajando con la persona, menos lo van a saber tu compañero de Facebook, ¿no? Y esto es lo que vos decís de la batería de la batería de herramientas, como si fuera estándar, que además contradice la ley de salud mental que habla de un sujeto singular de derecho, ¿no? Claro. Se contradice en sí mismo, ¿no? Pero hay que animarse a decir, o por lo menos uno tiene que sentirse como acompañante orgulloso de reconocerse en el no saber. O sea, ¿por qué Totalmente. no defender el no sé? Está bien que nos acostumbran, por ahí el que ha trabajado, que supongo que la mayoría ha trabajado por obras sociales, que Mm, te piden como un plan de trabajo, ¿no? Un informe inicial y un plan de trabajo. Entonces estamos acostumbrados a eso, a la adjetivación de la persona acompañada. Entonces, en claro. base al diagnóstico X que tenga, ¿no? Se trabaja en función de eso, por lo menos en el primer informe y en el primer plan de trabajo. Sí. Si es una persona comprometida con lo que hace, obviamente eso va a ser como una anécdota, ¿no? Mirá lo que puse en tu informe, o mirá lo que hice Claro, como plan sí, de sí, sí. trabajo, que después al tercer día quedó archivadísimo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, tiene que ver con la lógica que se maneja, por lo menos en salud, en la salud integral se maneja así, que es el tema de la patologización de la diferencia, ¿no? Totalmente. Entonces, mientras tengamos un diagnóstico y eso nos deje tranquilos de que hay un camino por donde ir, trabajemos en función a eso. Y después vemos, ¿viste? Claro. Entonces, planteémonos que no sabemos, básicamente. Sí, El no saber nos abre muchas más puertas, ¿no? Y nos abre muchas más este, posibilidades en la acción terapéutica en lo cotidiano, ¿no? La totalmente. cotidianidad, Nos abre a la escucha ¿cómo es? Y a la observación, el no saber, porque nos obliga, nos quita el lugar de poder de decir, yo te vengo a traer la solución, ¿no? Y esto es lo que vos decías de los planes de trabajo, ¿no? Los planes de trabajo que por ahí uno los pone como decir, te hago el plan de trabajo como para quedar bien, para decir que voy a estar en coordinación con el equipo terapéutico, pero después una vez que vas, viste, no se sabe. A mí en algún momento me criticaron porque me decían, ¿y vos cómo planeás el día de acompañamiento? Y digo, no tengo la más pálida idea. Yo cuando me abre la puerta a mi acompañado, según la cara que tenga, por como lo conozco, veo cómo va a ser el día. Si es que me voy a quedar clavado en un sillón, si vamos a ir para todos lados, si vamos a hacer claro. algo, ¿no? Y es el no saber, ¿no? Lo resuelvo ahí cuando lo veo, digo. Eh, y eso es capaz que una característica de nuestra profesión también, ¿no? Trabajar sobre la incertidumbre, ¿no? Comparadas con otras, ¿no? Bueno, las otras, eh, cada uno tiene su particularidad y está bien que así sea. O sea, si el psiquiatra tiene un plan farmacológico para determinada cuestión, o para el diagnóstico, ¿no? Que nos convoca, si es una cuestión de discapacidad o de sufrimiento psíquico, lo que sea, está bien que así sea. Está bien que tengan un plan. Está bien que el psicoanalista tenga su plan también. Pero por ahí lo que a nosotros nos puede acercar a un entendimiento de lo que es la interdisciplina, ¿no? O la multidisciplina, o la transdisciplina, es entender que esos espacios son ficticios, al igual que el acompañamiento terapéutico. Cada uno está pensado desde una clínica que funciona en un determinado tiempo y espacio, Tal ¿no? cual. Pero nosotros estamos trabajando en un tiempo y espacio que es ajeno, el tiempo y el espacio del acompañado. No hay Claro. un tiempo y un espacio propio del acompañante. Ahí hay una diferencia muy grande con las demás disciplinas que sí tienen un tiempo y un espacio. Siempre jugamos Entonces, de visitante nosotros.
Siempre estamos de visitante en el mundo del otro. Exactamente. Y ni siquiera de visitante, porque en todo caso el posicionamiento filosófico sería, mira, dejo un pie adentro de tu tiempo y espacio y un tiempo afuera. Y Claro. un pie afuera, perdón. Un pie Sí, sí, adentro y sí. un pie afuera. ¿Por qué? Porque si estoy totalmente afuera, se pierde la implicancia en el caso. Se pierde la Sí, implicancia. Y si estoy completamente adentro, soy parte del caso. O en todo caso, en el peor de los casos, soy cómplice de lo que sucede. ¿No es cierto? sí, 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 sí. Entonces, somos como el navegante de las orillas, ¿viste? De los márgenes. O sea, siempre que nos mantengamos ahí, vamos a poder tener esa cercanía óptima con lo que pasa por dentro y lo que pasa por fuera. ¿Viste? Ahora, yo voy a hacer te hago un planteo y agarrándome un poco de uno de los comentarios que dice Claudia, que dice, sirve conocer la teoría, pero la práctica es fundamental, ¿no? Es lo que plantea Claudia acá en el chat. Y pienso, en estos momentos de cambios muy vertiginosos, yo siempre digo lo mismo, desde el día que apareció YouTube y Facebook, nos cambió la forma de comunicarnos y en tanto cambiar la forma de comunicarnos nos cambió la vida también, ¿no? Desde la tontería que ya el timbre de las casas pasó a ser algo inútil porque en realidad ahora nos avisamos por WhatsApp que estamos en la puerta. Poné la paga y voy. Poner la pava que estoy a media cuadra, ¿no? Y después ya estoy afuera, no tocas el timbre, ya estoy afuera. Entonces, digo, al cambiar todo este dinamismo social, ¿no? Y agarrándome de lo material que vos decías, de la dimensión material, como para ir metiéndonos un poco, al cambiar la dimensión material, ¿no? Desde las ocupaciones, hoy lo vemos en pandemia, desde nuevos trabajos, también pienso que cambian, o bien cambian las vulnerabilidades o cambian las formas de expresión de las vulnerabilidades. ¿No? No sé si me explico. Entonces, esas teorías que nosotros teníamos, ¿no? Como se sirve conocer la teoría, pero la práctica es fundamental. Esas teorías, ¿no será que están quedando obsoletas para estos tiempos modernos y hay que empezar a retomar otra vez de la práctica hacia la teoría a ver qué nos encontramos? Digamos, quizás tomar algunas bases, porque siempre bases tenemos que tener, ¿no? De alguna manera, porque algún concepto de hombre, alguna idea de hombre, sea filosófica, psicológica, desde trabajo social, tenemos que tener, porque una idea de cómo funciona el hombre tenemos que tener. El hombre a nivel general, ¿no? Hombre, mujer, me refiero, como raza. Eh, entonces, digo, en estos cambios, por lo material, digo, no termina siendo una complicación, porque a mí me pasa esto. Pienso en discapacidad, por ejemplo, ¿no? Nosotros, uno trabajando en discapacidad, tratamos de que la persona se adapte, se incluya en el mundo con sus subjetividades, ¿no? Pero por ahí utilizando las mismas técnicas de siempre o las mismas teorías de siempre, ¿no será que empezamos a errar también y aparece esto de la incertidumbre, que no nos queda otra que trabajar de la incertidumbre, ver a ver qué está pasando y vamos llevándonos con el acompañado a ver qué pasa? No sé si me explico lo que te quiero decir. Que por ahí la mayoría de las teorías van quedando muy, por los cambios vertiginosos, ¿no? Van quedando un poco atrás, me da la sensación. Sí, dos cuestiones ahí. La colega que dijo por ahí el tema de que la teoría es fundamental, pero que la práctica es más importante, algo así dijo. Refrescame un poquito porque Que, ay, parece que me fue. Sirve que es conocer la importante la teoría, pero la teoría, práctica es fundamental. sí. Bueno, ahí ese pero es peligroso, porque nosotros como cultura occidental lo que estamos acostumbrados es a decir que el que sabe hacer vale más que el que piensa el cómo hacer, ¿no es cierto? Entonces, mientras nosotros podamos reconocer que eso es una falacia, vamos a poder reconciliar las dos cuestiones. La cuestión práctica y la cuestión teórica. No hay una que valga más que otra, porque las dos se sustentan a sí mismas. Entonces, es una grieta injusta y es una grieta que a nosotros nos hace perder la posibilidad de enriquecer la práctica en lo cotidiano. Eso por Ujú. un lado. Y otro, el tema de las teorías, siempre hay que actualizarlas. Eso es fundamental. Todo aquel que escribió teoría la hizo pensando en su tiempo, en la sociedad que lo convocaba. Y es más, Claro. ya cuando llegó a desarrollar su teoría, esa sociedad ya tenía 5 o 10 años de antigüedad, que antes por ahí no era mucho,
Antes por ahí no era mucho, pero hoy el tiempo es mucho más vertiginoso y la sociedad que yo conocí no es la misma que de mi hermano que le llevo 3 años. O sea, entonces Totalmente. hay lógicas diferentes que siempre hay que pensarlas. Entonces, en el acompañamiento, ahí está el tema, para volver en el tema de no saber, es importantísimo que siempre tengamos eso presente. Eh, Revivir y refrescar siempre la pregunta para no llegar a la estanquedad de decir, bueno, este es así porque lo dice acá, este es así porque yo lo creo, ¿no? Llegar a conclusiones ontológicas de lo que es el saber hacer. Eso es un Totalmente. error, porque esto es así porque sí, o esto es así porque me contaron, no funciona nunca, no funciona nunca. Menos en cualquier tipo de ciencia social o práctica social. Las sociedades son todas diferentes, las Mm. comunidades son todas diferentes, y te juro que mi vecindario debe ser diferente al tuyo, y Sí, mi familia también, y dentro de los integrantes de mi familia somos todos totalmente diferentes. diferente. Por más que compartimos el mismo espacio, el mismo tiempo, el mismo lenguaje, hasta ahí nomás el mismo lenguaje también. Este, Sí, sí. claro, pero bueno, me parece que hay que empezar a reconciliar y hay que salir del lugar común o el lugar que, aprendido de decir hay una cosa que vale más que la otra, hay un saber, hay una práctica que vale más, o sea, uno se va haciendo en la práctica, me parece que terminás quedando rengo. Totalmente, totalmente. O sea, a mí Pienso, me ¿cómo? Perdón. gusta lo que hago, me gusta lo que hago, me gusta trabajar lo que hago, pero también me gusta pensar lo que hago. Totalmente, Y a totalmente. medida que lo voy pensando, voy escribiendo y voy tratando de desarrollar algo que le dé sustento, por lo menos en el momento en el que estoy, a aquello que voy trabajando. Entonces ahí hay práctica y teoría también. Más que nada en acompañamiento, que no hay mucho escrito, hay muy No, poco. no, no, no. Yo lo que siempre digo, no sé si coincidirás, pero hay mucho escrito, pero de lo que vos decías, forzar la teoría a la práctica, ¿no? Sin darte cuenta que por ahí los tiempos van cambiando. Entonces, pasó esto, bueno, tiene que ser por esto. Y si no, y si no fuera así, desde el ejemplo más tonto, yo he trabajado mucho tiempo, ahora estoy más tranquilo, más tranquilo. Estoy trabajando en el área de discapacidad, pero la mayoría del tiempo lo he trabajado en salud mental eh, con padecimiento psíquico, ¿no? Y a mí siempre me han dicho, no, porque determinadas cosas no las puedes hacer. ¿Y por qué? Porque lo escribió tal, ¿no? Entonces, no, lo escribió tal, ponele Freud, ¿no? O, por ejemplo, no podés contradecir, no sé, un delirio. Y sí, muchas veces no, obviamente no lo podés contradecir porque es su verdad en ese momento. Pero eso no quiere decir que vos agaches la cabeza. Podés meterte dentro del delirio, meterte entre comillas, ¿no? Continuar el delirio para ver cómo de esa manera puede volver la persona en ese momento. Y eso no se podía hacer. A mí me llevó la incertidumbre, ¿no? En un determinado momento que no me quedó otra que meterme y digo, uy, pero salió mucho mejor de lo que yo pensaba. Por el contrario, la persona sola pudo ir pegando la vuelta y no quedó colgada arriba haciendo crisis. Se pudo evitar la crisis, pegó la vuelta y de a poquito volvió. Hubo que esperarla, porque hubo que esperarla en aquel momento más de 20 minutos, ¿no? Charlando, toda la cosa. Pero entonces ahí es donde digo, quizás las sociedades han cambiado y la sociedad en la que escribía Sigmund, en la sociedad en que escribía, no sé, Lacan, ¿no? Ha dado muchas bases, pero por ahí, como vos decís, es otra sociedad. En aquel momento, vuelvo a lo mismo, se tocaba el timbre, hoy ya no se toca el timbre, hoy se habla por WhatsApp. Y eso cambia, cambia. Hoy se maneja mucho más la imagen, la foto, ¿no? Antes, ¿qué te sacabas? Una foto una vez por año, ¿no? Más o menos. Hoy por hoy te sacas unas 5 fotos Los por cumpleaños, día. En los cumpleaños, claro, y vos la recortabas, la foto cuando te la pedían para algo la recortabas, ¿no? que salga Sacabas a la bien, abuela de ¿viste? al lado. Entonces, todo eso tiene que causar algo en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de amar, en nuestra forma, y eso inevitablemente genera distorsiones entre lo que aprendimos, en lo que nos enseñaron nuestros viejos, cómo lo experimentamos en el mundo, ¿no? Se me ocurre. Y ahí es donde aparece, me parece a mí, vos llevame, si estoy errado, decime.
la dimensión subjetiva. ¿Habrá cambiado la subjetividad de las personas en todo este tiempo? Porque eso también implica que cambie la acción del acompañante terapéutico, ¿o no? Sí. Lo subjetivo, para mí por lo menos, si bien hay como una subjetividad general, ¿no? Una subjetividad social que responde a la época, hay micro subjetividades que tienen que ver con los integrantes de los grupos familiares. Hoy, por ejemplo, estoy en un acompañamiento, mi acompañado tiene un diagnóstico y lo que estoy tratando de hacer, empecé hace 10 días, si no me equivoco, es tratar de sacar el diagnóstico como causa fundamental de su subjetividad, ¿no? Ahí se hizo un Totalmente. enlace entre el diagnóstico y la subjetividad. Entonces, todo lo que podría llegar a ser subjetivo para él, la respuesta concreta es, no, es por su patología, ¿no? Entonces, él ya no es una persona, sino que es un diagnóstico. Es un diagnóstico. Entonces, por más que, Totalmente. no sé, 14 años, 20 años o lo que sea, no le pasan cosas como a nosotros, sino que le pasan cosas que le pasa a la gente que tiene esa patología. ¿Por Claro. qué? Porque lo dice en un libro. Entonces, ¿carece de subjetividad? No, tiene subjetividad. El tema es que no es reconocida, no está puesta, no está puesta en valor, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay siempre, cuando uno dice el acompañante trabaja en el uno a uno, eso es una parte del acompañamiento. Eso es una parte. Nosotros trabajamos con la persona para integrarla en sociedad, eso es cierto, pero también es una parte, porque también trabajamos con la sociedad para integrarse a ese que es diferente. Porque el que es diferente es un producto social, es un producto de esta sociedad y Claro. de sus condicionantes. Entonces, mal por aquel que piensa que hace acompañamiento con una persona y que tiene que resolver que esa persona se adecue a, que se normalice a, o que supere determinada condición, ¿no? Para ser funcional al sistema que ha hecho una infuncionalidad de su persona, ¿no es ¿Eso cierto? tendrá que ver algo con conciencia de enfermedad? Viste que muchas veces se habla, quizás te ha pasado a vos también en algún acompañamiento que te dice, no, no, no tiene conciencia de enfermedad, como si fuera que esa sería tu labor de acompañamiento. Y a mí me parece que si no la tiene, yo quiero que tenga conciencia de los síntomas. Después, no me importa si lo va a llamar esquizofrenia, si lo va a llamar bipolaridad, si lo va a llamar perro. ¿Para qué estoy en una pelea con el gato? Si lo va a llamar, si lo va a Algo llamar parecido. pero, porque a esta hora estamos por comer, por eso. Entonces ya me está exigiendo que le dé de comer. Bueno, independiente, perdón que me dispersé. En esto de la conciencia de enfermedad, creo que te logro entender que vos a esto de que la persona tenga conciencia de su enfermedad, no te es producente, no te es productivo para el acompañamiento, que por ahí, por lo que vos decís, ¿no? Porque un poco opaca la subjetividad. Sí, no tanto del acompañado, sino del medio. Que el medio sea consciente de la enfermedad del otro, Mm. hablando de enfermedad por ahí o de condicionante, de la Sí, sí, condición sí. del otro, eso no es productivo. Eso estanca cualquier posibilidad de crecimiento, cualquiera. O sea, cuando uno dice, tengo mi vecino que es esquizofrénico, Mm. ya está, ya borraste a la persona, ya es el esquizofrénico, para Es, siempre. es del ser, ¿no? Es esquizofrénico. Es Claro. eso, no es otra cosa, no es que es un trabajador, no es que es, no sé, que es un dibujante, que es un artesano, no, es un esquizofrénico. Totalmente, totalmente. Ahora, si yo tengo un acompañado que es consciente de su condición y que no quiere ser catalogado por esa condición, que me ha pasado también, o sea, Mm. hace muy poquito descubrí que por ahí el sufrimiento de mi acompañado no pasaba por su condición, sino por lo que esa condición representaba en los demás. Tal cual, tal cual. Y por la mirada social que había sobre su condición. Entonces, él no quería saber nada con ningún terapeuta, porque todos nosotros le representábamos eso de lo que él renegaba, de lo que él sufría, de lo que él no quería pertenecer, ¿no es cierto? No quería ser catalogado como eso. Entonces, ahí hay una relación
que, por ejemplo, en los equipos interdisciplinarios van a tratar de resolver actitudes o cuestiones que tengan que ver con su diagnóstico, ¿no? Y ahí, Sí, sí, sí. en esa disposición o en esa terapéutica, ¿cómo me sumo yo? Ahí hay una buena pregunta. ¿Cómo me sumo yo a una cuestión que sé que hace a mi acompañado un sufriente? Totalmente, O totalmente. sea, mi misión siempre tiene que ser diferente. Hay una frase que a mí me dijo una compañera, yo siempre la repito, hay gente que se ha podrido escucharla, pero a mí me pareció clave. Que él una vez, él no tenía conciencia de enfermedad, ¿no? Él reconocía sus síntomas, de estas cosas, decía, siempre me decía, Fer, me estoy yendo al carajo con esto, ¿no? Porque por ahí se ponía muy rígido con el pensamiento y empezaba a sacar conclusiones y subía y subía y se iba. Y él un día me dice, yo no quiero tener esquizofrenia, no quiero que la gente se entere que tengo esquizofrenia, porque la esquizofrenia la tienen los locos y a los locos no lo escucha nadie. Entonces, si yo digo que tengo esquizofrenia, nadie me va a escuchar, pensaba yo por dentro. Y digo, y tiene razón, porque socialmente, ¿no? Al que nosotros queremos que es loco, no le damos pelota, le quitamos ese valor subjetivo. Entonces, lo que hacíamos era apartar el diagnóstico si él reconocía los síntomas. Él sabía que había determinadas veces que se le iba a la cabeza, que eran los síntomas de la esquizofrenia. Pero bueno, vamos a trabajar sobre los síntomas. No le querés llamar, él quería tener depresión. Él andaba feliz teniendo depresión. Valga, el que lo entiende el chiste lo entiende. ¿No? Y realmente le digo, bueno, decirle a la gente, si alguien te pregunta o vos querés decir algo, decirle que tenés depresión. Me trajo un quilombo con el psiquiatra bárbaro, porque me decía que era contraproducente, que yo estaba para otra cosa, que yo no le tengo que hacer que niegue. Y yo le decía, no, no quiero, no lo está negando, no está negando los síntomas. Yo lo que quiero es que él pueda controlar los síntomas para que pueda laburar en paz, para que pueda tener su novia, ¿no? Que era lo que, entre los anhelos que estaban él lo único que quería era laburar y tener una pareja, lo único que le interesaba. Y eso no lo podía hacer si él veía que la gente sabía que él tenía esquizofrenia. Mirá con qué tontería, que es esto lo que vos decís, ¿no? ¿No? Que no es necesario que lo tenga que aceptar de última. Bueno, hay que, sí, el, yo una vez traté de hacer como un desarrollo entre, porque dijiste el tema de aceptar, ¿no? Traté de Mm, pensar eso y una palabra que siempre circula mucho en todo el plexo AT, que es el tema de la empatía, ¿no? La empatía utilizada como la razón por la que el acompañante hace lo que hace, ¿no? O mm. sea, como fuera su intervención, lo hace desde la empatía como, como herramienta fundamental, ¿no? ¿Por qué elegiste esta carrera? Y porque soy una persona empática. Claro, porque soy empático. Le elegiste porque soy empático. Fundamental. Y si bien está bueno el tema de la empatía, es una cuestión peligrosa pensar que uno es empático por ser tolerante o por ser solidario o por ser caritativo, ¿no? Que son cosas Mm, completamente diferentes y que no están en una relación de horizontalidad, sino que parte de una verticalidad o de un deseo propio de asistir a otro. Y en la asistencia hay poco del otro y hay mucho más de mí. La sí. empatía, o por como yo entiendo Sí, sí, la sí, empatía sí, sí, sí. con el acercamiento al otro, pero en retirada, o sea, dejando que el otro sea. Mientras más dejo que el otro sea, más posibilidades tengo de un acercamiento real con esa persona. Entonces, Totalmente. empatía no en términos de ponerme en los zapatos del otro, porque si no lo desotro, hablando por ahí en términos Claro. psicoanalíticos, si yo me pongo en los zapatos del otro, lo desotro, o me desotro a mí mismo. O sea, si yo me pongo en los zapatos del otro, que yo sería el otro, y el otro ya que no es nada, ¿no? Claro. O el otro sería yo y yo ya dejaría de ser. Es como una cuestión que hay que tener mucho cuidado, hay que pensar las cosas desde dónde se las plantea, porque la empatía Percibir está el bueno. sentir del otro, no, no ves la empatía de esa manera, percibir el sentir del otro, poder, no digo sentir como el otro, sino poder percibir cómo puede estar sintiéndose, hablo del sentir, de la emoción, no de pensar, ¿no? De cómo puede estar sintiéndose el otro ante determinada situación y que probablemente yo me sentiría de la misma manera ante esa situación. ¿Tiene que ver Pro- con eso, como entender la empatía o no? probablemente.
podría ser así, pero ahí la invitación es otra. Yo me puedo imaginar lo que el otro siente, ¿no? Pero más vale preguntar qué es lo que siente. Porque ante un llanto uno podría decir, ah, no, está triste o está angustiado, ¿no? Y por ahí voy y le Ujú. pregunto y no, lloro porque la verdad que estoy feliz. Ahora, estoy feliz. ¿Qué significa ser feliz para esa persona? Porque para mí ser feliz significa estar tomando ahora un mate y hablando con vos. Y por ahí Claro, para la otra persona significa otra cosa. Entonces ahí hay que también pensar en la significación, el significante, la significancia. O sea, cada palabra que nos aporta el acompañado, nosotros tenemos que entenderla desde su lenguaje. El llanto, la risa, la ira, todo tipo de emociones y todo tipo de palabra hablada y gesticulada, la tenemos que interpretar desde su lenguaje. Eso lleva un proceso largo y cansador. Por eso, por ahí uno dice, no, la acompañante trabaja 3 4 horas, re poquito, pero lleva un trabajo mental que es súper, súper arduo. Por lo menos a mí me pasa, por esto que te digo, tratar de interpretar cada gesto y cada cosa, no desde interpretar para descubrir algo diferente, sino para hacer como notas mentales de qué es lo que significaba esto con aquello, como para hacer una especie de diccionario o de mapa general de esa persona que estoy acompañando. Porque totalmente. lo que significan las cosas para mí poco valen en el acompañamiento. Lo importante es descubrir al otro. Totalmente, y dejarlo ser al otro, que él vaya encontrando su vuelta, digamos, porque es verdad, muchas veces yo entiendo el síntoma, ahora nos vamos a meter con el síntoma, o sea, seguimos yéndonos para cualquier lado, pero yo entiendo el síntoma en el acompañamiento, entiendo como la descontextualización, es decir, esto que vos decías, ¿no? Si la persona está sentada, ¿no? Y vos decís, bueno, tendría que estar contenta, pero esa persona quizás se larga a llorar, ¿no? Eh, la situación que vive esa persona, en teoría, tendría que sentirse contenta, ¿no? Pero no está ahí. Hay algo que está fuera de lugar, fuera de contexto. Uno lo puede pensar que en el delirio ocurre eso también, ¿no? Pero esa cosa fuera de contexto, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A veces en clases, es que uno en un velorio, ¿no? Lo esperado es que esté la viuda, el viudo, el hijo, la hija, todos llorando. ¿Por qué? Porque se murió, está el finado ahí, ¿no? Hasta ahí vamos bien, que uno se acerque, le toca la frente al finado, está bien, está dentro de lo esperable, digamos, está dentro de un contexto que parece lógico. Ahora, sí, la viuda, el viudo o algún familiar se levanta, se tira dentro del cajón, se quiere meter adentro del cajón con el muerto, lo quiere abrazar, se lo quiere llevar a la casa, eso es un síntoma, ¿no? ¿De qué? No tengo ni idea. Para eso está la terapia, vayan a ver. Pero eso es un síntoma. Creo que el acompañante tiene que empezar a encontrar dónde reconocer los síntomas, porque cuando nosotros no reconocemos los síntomas, se viene una crisis en 3, 2, 1. Se viene una crisis. ¿Por qué? Porque el síntoma es la fase prodrómica. Algo está pasando. Si nuestro acompañado naturalmente es una persona de hablar bajo, en tono bajo, naturalmente, porque como decimos, su subjetividad es así, y de golpe te encontrás que vas un día y está con la voz muy levantada, está fuera de contexto, de su contexto, Uh ¿no? -huh. Al otro día con la voz levantada otra vez, algo raro está pasando porque él no es así, algo le está pasando, ¿no? Que por ahí es la riqueza que tenemos nosotros como acompañantes de estar ahí en vivo y en directo. Uno cuando va a otro tipo de terapia se va a sentar y reflexiona sobre eso que pasó antes, ¿no? Entonces, pienso que también el síntoma se descubre a través de poder empatizar según la visión que vos estás brindando, ¿no? De empatía. No sé cómo lo ves. Sí, el síntoma pensado desde cualquier vertiente, o sea, puede pasar por cualquier situación que no tenga que ver con la diagnóstica. Eh, Vos dijiste una vez acompañé a una persona que tenía la estructura esquizofrénica, ¿no? Mm. Me pasó también. Y el primer día que me presenté con él me dijo, hola, me llamo fulano de tal, soy esquizofrénico. Bárbaro. Yo me llamo Daniel Fernández y soy neurótico. Por si el dato te vale algo, ¿viste? Porque en realidad Claro. no sabía muy bien a qué venía
el dato que me daba, ¿viste? O qué intentaba prepararme con eso, o qué intentaba salvar, o no sé, pero me parece que ahí, a partir de eso, me parece que entendió, y después me lo dijo también, que yo no estaba para esas cuestiones, que para eso había otros espacios, ¿viste? O sea, para hablar de esa estructura, que es Totalmente. una parte así de su complejidad como ser humano, ¿no? Es una parte así que puede o no ser el problema de raíz o puede ser su problema o su texto sufriente, digamos, ¿no? Puede o no puede ser. Es la mirada Y en del otro un realidad, poco la que diagnostica también con esto de soy esquizofrénico, ¿no? No es un poco la mirada del otro que nos constituye, obviamente, ¿no? Y pienso yo que nos sigue constituyendo siempre, ¿no? Me trae a una... Hay un ejemplo que siempre lo cuenta Janina que a mí me parece que es paradigmático también, que va a tener una reunión con la mamá de una acompañada, ¿no? Y el día de la reunión trajo las carpetas así, las puso arriba de la mesa y le dijo, esta es mi hija. Y le dio una serie de carpetas que era todo el historial clínico. Y yo digo, bueno, si vos, mamá, pienso yo, la ves así a tu hija, no podés pretender que tu hija no se sienta esquizofrénica, por ejemplo, ¿no? En vez de decir tengo esquizofrenia, ¿no? Si el otro te está constituyendo, si el otro te ve como una carpeta clínica, no te está viendo como una persona con deseos, con motivaciones, ¿no? Otra vez la subjetividad, ¿no? La dimensión de la subjetividad aparece. bueno, pero igual, todas las dimensiones son codependientes, por decirlo. Tanto la dimensión material como la dimensión subjetiva y la dimensión relacional son codependientes, tienen necesariamente una relación y nosotros, como ingresamos siempre desde lo relacional, tenemos que batallar no solo con las formas de relacionarse de nuestro acompañado, también con la del medio y también con nuestra estructura cultural, ¿no? O sea, todo lo que es un preconcepto, el sentido común o la construcción de sentido alrededor de una problemática, son temas que se dan en la dimensión relacional. Por eso me parece que es fundamental por ahí empezar a pensar cómo el acompañante profundiza esa noción de terapeuta de lo cotidiano, ¿no? Y como actor en un proceso de reconstitución o de deconstrucción de lo normativo, ¿no? Eso me parece que es un paso fundamental. ¿Normativo en qué sentido lo decís, Dani? Eh, ¿Normativo en qué sentido? Entiendo que es de norma, pero ¿norma qué? No, no, no en te... norma, en cómo deben funcionar las cosas, en qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es lo que está mal, qué es lo que está Bien. bien, qué es lo que es sano, qué es lo que es enfermo. Básicamente pensemos en esa dualidad salud-enfermedad, ¿no? Dividido por una barra. Sí, Esa barra, ¿a cuántas millones de personas tiene en el medio? ¿A cuántas personas tiene en el medio que por ahí están en el borde de la salud y en el borde de la enfermedad y que son invisibilizadas? O sea, yo tranquilamente puedo estar pasando por un proceso que me ha pasado miles de veces, pasar por procesos difíciles de digerir y que no catalogaba o no me podía poner como una persona sana y tampoco como una persona enferma. O sea, ¿quién se ocupa de ese sector amplísimo de personas que queda ahí en el medio entre salud y enfermedad? O sea, ahí ya hay una cuestión de injusticia, de pensar de que hay solo dos categorías, e incluso de soñar que hay una categoría que es la salud como una cuestión que se puede dar en su completud, como lo dice la OMS, ¿no? O sea, claro. salud física, mental y psíquica. O Mental, sea, son psíquica, sí, cuestiones sí, sí. que son imposibles de pensar, pero que calan muy profundo en las sociedades. Las sociedades creen que hay un estado de salud, ¿no? A alcanzar, y eso genera por ahí todo un aparato de exclusión y de ocultamiento de lo que se sale un poquito de eso que es esperable para las personas. Si yo voy en Totalmente. un colectivo con un acompañado y el acompañado se empieza a reír a carcajadas, todo el mundo se da vuelta a mirarlo, ¿no? Y más de uno se queda mirándolo a ver cuál es la próxima locura que hace, ¿no? Como si fuese una locura reírse en un colectivo. No sé, Claro. ¿no?
Pero también, ¿por qué pensar que una reacción diferente a la que se tiene que cumplir adentro de un colectivo puede ser llamada locura? Claro. ¿Por qué? O sea, si me río o lloro arriba del colectivo, me deben estar pasando miles de cosas. Pero no por eso estoy loco. Claro, sí, sí, quizás lo diferente a lo que hace síntoma, por ahí puede ser eh, esa descontextualización, pero no a nivel, como decimos, normativo, sino a nivel individual, ¿no? Si es una persona que generalmente es seria y de golpe larga una carcajada, a ver, yo entiendo, no necesariamente entendiendo el síntoma como algo malo, sino entendiéndolo como algo que desencaja de la habitualidad de la persona, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí. Eh, Porque por ahí la persona es así, cada tanto tira carcajadas y esta vez salió en el colectivo, ¿viste? La otra vez fue en la plaza. Pero bueno, él es así, digamos. Esa es su subjetividad, se hace así y eso lo mantiene también, porque la subjetividad también un poco se sostiene en base a las cosas que nos hacen bien, ¿no? También, un poco. Se Sí. sostiene sana, siguiendo esta idea de salud de enfermedad, sana. Claro, pero Este, está bueno eso de qué es lo que qué es lo que le hace bien a nuestro acompañado, ¿no? O sea, la terapéutica es lo que lo va a hacer sentir bien. Y en todo caso, ¿por qué tiene que estar siempre sintiéndose bien? O sea, ¿por qué no claro, habilitar que de vez en cuando tenga un bajón o que esté enojado? O sea, como y eso todos. no implicaría que la terapéutica no está funcionando o que el espacio de acompañamiento terapéutico tuvo alguna una intervención o acción equivocada. O sea, también habilitar a que las personas en situación de discapacidad no tienen por qué ser seres de luz y seres contentos todo el tiempo, ¿no es cierto? Claro, O sea, si no es, eso no es, eh, escapa mucho a la realidad de todas las personas, ¿viste? Respetemos la totalmente. complejidad, me parece, bueno, eso es tarea del acompañante, respetar la complejidad de las personas, respetar que Sí, hay características que nos hacen diferente a otro, ¿viste? Dejar de pensar en términos de qué es lo correcto o incorrecto, qué es lo que estaría bien, o pensar en términos laborales de decir, bueno, mientras yo esté en el AT, eh, prefiero que esté bien, que esté contento, lo hago jugar, qué sé yo, como para que más o menos me cierre bien o no me miren mal o no critiquen mi trabajo, un ¿viste? entretenedor, ¿no? Como era el amigo calificado hace 40 años atrás. Yo siempre digo que el amigo calificado era un entretenedor. Te ayudaba a pasar el tiempo a las personas que no recibían visitas en los neuropsiquiátricos. Entonces iba el amigo calificado a entretenerlo. Y no, porque es verdad lo que vos decís. Muchas veces el hecho de que se sienta mal quiere decir que se está produciendo un cambio. Para bien o para mal no lo sabemos, pero ¿No? está saliendo de la caja, está saliendo de la zona de confort y está inseguro y eso es lo que lo hace estar enojado o lo hace putear o lo hace al contrario morirse de risa o no, pero gran parte del malestar es la inseguridad, como a todos nos pasa. A ver, cuando nosotros muchas veces estamos saturados y tenemos que salir de lo normativo, como vos decís, nos obliga a salir porque necesitamos hacer un cambio y estamos nerviosos, estamos a la defensiva, y estar en la defensiva también es estar enojado. No dejamos de ser animales en última instancia, ¿no? Y nos ponemos a la defensiva, ¿no? Es muy interesante y ahí hay otros referentes para seguir explorando también, aparte, ¿no? En esa dimensión subjetiva. Y acerca de la dimensión relacional, vos hablás, ¿no? Que vos me decís, el acompañamiento entra por la dimensión relacional. ¿Qué es la dimensión relacional como vos la estás interpretando? Bueno, lo relacional tiene que ver con con la posibilidad de pensar que nosotros como seres sociales necesitamos de toda la estructura que pueda hacernos, que nos pueda ayudar a crecer, a edificarnos y hacer, no me sale la palabra ahora, eh, A evolucionar, no sé si vas para ese significativo, lado. que nuestra presencia sea significativa para la sociedad también. Entonces, en un tema, a ver, las sociedades tienen hoy un gran problema de individualismo, ¿no? Entonces, en el individualismo hay una cuestión de relaciones personales que está rota, está quebrada. Mm.
¿Por qué? Porque solo vale mi verdad, ¿no? Entonces, en mi verdad hay un mundo tan pequeño que no puede entrar el otro. Entonces el otro representa una competencia o una amenaza a las creencias o al sistema que a mí me funciona, ¿no? Entonces, esto llevado a una persona que tiene alguna dificultad o algún condicionante que ya lo hace diferente en sociedad, que ya lo hace peligroso, porque lo más trágico de trabajar en discapacidad o en vulnerabilidad es que se piensa al sufriente como alguien peligroso, ¿no? Alguien a quien Claro. nos conviene tenerlo lejos. Entonces ahí no hay una posibilidad de relacionarse con ese otro diferente que también tiene deseos, que tiene pasiones, que tiene cosas para aportar a la sociedad, ¿no? Que nos enriquecería muchísimo a todos. Y no es una cuestión demagógica esto de nos enriquecería un montón, porque Mm. si no fuese así, no existiría, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico. Ahí hay un reconocimiento de que en la diferencia hay una potencialidad para hacer crecer a las sociedades. Mm. Entonces, si nosotros entramos a la dimensión relacional que está rota, que está quebrada, el acompañante tiene esa posibilidad de empezar a generar lazos que recuperen, eh, a generar acciones terapéuticas que recuperen el lazo social. ¿Mm? El lazo social que Totalmente. está quebrado, tratar en lo posible, porque puede que nos salga, puede que no, o puede que esa acción terapéutica que pensamos una vez no funcione hoy, pero funcione, no sé, de acá a 6 meses, ¿no? Incluso puede que funcione una vez que nosotros ya no estamos en el acompañamiento. Totalmente, totalmente. Muchas veces está el efecto, las réplicas, ¿no? Cuando uno termina el acompañamiento, a mí me pasa que con mucha gente yo me he seguido tratando y por ahí determinadas cosas que se han visto tienen impacto 4 o 5 meses después que terminé el de acompañamiento, ¿no? Uh -huh. Hay algo que vos decís que me parece muy interesante acerca de la dimensión relacional. Siempre necesitamos de un otro. Yo siempre digo, a veces cuando estamos en clases, lamento si llega a haber gente que se ha formado conmigo, que yo siempre digo, ¿por qué uno va a un acompañamiento? Y básicamente porque la persona está sola. No sola sin gente, porque muchas veces está rodeada de gente, pero por alguna razón eso, ahora me lo cerraste un poquitito más la idea esta, la dimensión relacional está rota. Ay, sí, va a sus terapias, toda la familia está muy ocupada, pero si la persona tuviera un otro que lo acompañe, probablemente no necesitaría acompañamiento. Entonces digo, ¿por qué? Tengamos en cuenta que cuando vamos a tomar un acompañamiento, la persona está sola, se siente sola. Y una persona que se siente sola no avanza, no se involucra en la sociedad. Le es muy difícil cuando se te empiezan a recortar todo, a quebrar, como decís vos, la dimensión relacional, ¿no? Cuando se empieza a quebrar eso es muy difícil volver a la sociedad, volver a integrarse, volver a buscar laburo, volver a vivir, básicamente. Yo no sé, así como entre una cosa y otra se nos fue una hora, Daniel. Creo que podemos estar hablando también un montón de esto porque la dimensión relacional creo que la podemos desarrollar. Nos queda para seguir desarrollando la dimensión subjetiva, creo que ahí tenemos un montón Sí. de temas. Yo no sé si vos querés hacer un cierre, algo como para cerrar algo, para no dejarte a media los temas. Sí, por ahí el tema de presentar por ahí esta especie de dimensiones, para lo que tiene que servir es para funcionar como disparador y para que se entienda de que hay posibilidades de empoderamiento del acompañante, de su rol, de su función y de su saber hacer, que necesariamente corre por nuestra cuenta el tema de darle profundidad, ¿no? Hay que animarse, hay que empoderarse en esto que hacemos, si es que nos gusta, ¿no? Yo calculo que a los que estamos acá y que están participando les gusta lo que hace, y más allá de que les gusta, seguramente tienen posibilidades de hacer algún tipo de desarrollo y de interactuar con otros acompañantes. Por ahí hay una cuestión siempre pensé, si nosotros fuimos formados por
gentes del área PSI, hay una dificultad que es heredada, que es la idea de pensarnos como una clínica individualista, ¿no? O Totalmente. sea, yo soy el terapeuta, no es que somos terapeutas, ¿no? Hay una cuestión de discurso ahí que tenemos que resolver. Si somos acompañantes terapéuticos, tenemos que animarnos a hablar con otros acompañantes para generar una construcción diferente a la heredada del psicoanálisis o de la psiquiatría, donde se trabaja de a una persona por vez y que lo que dice esa persona es la verdad, ¿no es cierto? Mm, sí, Eso es. yo creo que coincido y un poco también que es como que te alineas, por ahí sin saberlo, hay una persona que justo ahí apareció que es Sabrina Polio, ella estuvo en un referente de acá y ella hace Sí, mucho hincapié en la necesidad de incluir los saberes sociales como el trabajo social, ¿no? Que van aportando otra dimensión. Por ahí esta dimensión relacional la podemos encontrar en algunas cosas de trabajo social, por decirte algunas, sociología, psicología social misma. Entonces está muy bueno y a mí me parece que está bueno que sin querer, una de las cosas que encontré en referentes que me ha gustado mucho es que todos estamos pensando lo mismo, estamos llegando al mismo lugar, ¿no? De diferentes aspectos, ¿no? Porque el hincapié que vos, por ejemplo, haces en la cuestión relacional, que para mí por lo menos es fundamental y creo que para muchos, eh, son conceptos nuevos. Si bien uno puede decir, che, no, mira, lo agarré de acá, pero son cosas bastante nuevas que tienen que ver con el saber del acompañamiento terapéutico. No sé cómo lo verás vos, pero es que yo por lo menos... tiene que ver con que, no sé, como para poner una fecha, hace 10 años que el acompañante empezó a sentirse a té y a Mm, comprometerse y a desarrollar su función. Dejamos de ser una cuestión transitoria para conseguir alguna licenciatura o lo que sea, ¿no? Para empezar a entendernos como parte fundamental de los procesos de inclusión, de integración o lo que sea, ¿no? Para lo que sea que se nos convoque. Hay un saber específico, hay una manera de hacer ese saber específico eh, que tenemos que desarrollarlo. O sea, porque totalmente. tiene mucha importancia, mucho valor, pero bueno, es como que toda esta cosa nueva, toda esta marea nueva, está ahí como fresca, ¿no? Y a mí también me pasó cuando empecé a pensar y a preguntarme cosas sobre el acompañamiento, recién ahí me empecé a cruzar con gente como vos o como con Irma, ¿no? O sea, que la nombraste a la compañera Irma. Irma fue Irma, mi mirá, no me hagas acordar de Irma, que Irma se ha negado completamente a estar en referente, ha sido una de las invitadas, para mí yo creo que es la gran estrella del mundo del acompañamiento. Los que no la conocen, es una persona que tiene una vertiente de la solidaridad, un empuje, pero no, se negó, ella consideró que no, pero bueno, en Te algún voy a momento la voy contar a convencer. una inferencia. Irma me manda a mí al choque. A mí me manda las cámaras, así Es que brava. fíjate, si yo estoy acá hoy, posiblemente es porque Irma me dijo, che, mirá, yo no me animo a andar, fíjate, habla vos, qué sé yo, ¿viste? Es terrible. Es Pero bueno, brava, en es alguna brava. oportunidad sacarla. Es el lado oscuro, ¿no? La persona que está detrás moviendo los hilos. Qué grande, Irma. Es la que Todo es desde el cariño, la que- Irma. Si estás escuchando va desde el cariño, ella sabe bien de la adoración que tengo por ella y se nota que vos también es una gran persona. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando. Como siempre digo, Daniel Fernández lo buscan en Facebook, lo atormentan a él. Yo ya me desligo, no me hago más cargo de nada. Así que lo atormentan, léanlo, porque ahí tienen muchas cosas escritas y realmente es una máquina de generarte preguntas con lo escrito. Y nada, léanlo y síganlo. Nada, muchas gracias a todos siempre se enganchan, preguntan, opinan y es genial. Y hubo alguien más arriba, perdón que no me acuerdo tu nombre, que dijo incluir la filosofía también, ¿no? Y la filosofía es muy importante justamente para hacernos preguntas, me parece, ¿no? Ujú. María Rosa me parece que había dicho incluir la filosofía, que justo está acá. Así que bueno,
Te agradezco, Daniel, sabes que, nada, eternamente agradecido, pues aparte te copaste al toque, te lo pregunté si tenías ganas y te enganchaste. Para mí, posta que vale muchísimo, porque se hace mucho desde el corazón, desde las ganas de conectarnos con todo, como decías vos recién, de hablarnos, y bueno, así que bueno, nada. Te agradezco, el viernes que viene o el sábado que viene vamos a hacer otro referente, ya casi estamos llegando a los últimos. A los últimos referentes, después quizás empiece otro ciclo. Así que bueno, nada, Daniel, mil gracias, mil gracias. Bueno, muchas gracias a vos, a los que hayan participado. Y bueno, recuerden que el acompañamiento, posicionamiento político, ético y filosófico. Piensen en eso, empiecen a resolver esas cuestiones que a todos nos hace falta que empecemos a pensar en esos términos. Político, ético y filosófico.